Ok, bueno, vamos a comenzar con la grabación. Esta grabación es de la clase que voy a reponer de sistema musculoesquelético y sistema cardiovascular, así como glucólisis. Esta clase ya la habíamos dado en la sesión, pero pues por problemas del Zoom no se grabó. O sea, no puedo recuperar la grabación, entonces la voy a grabar para ustedes y vamos a repasar de nuevo todo. Tal vez sea un poquito más rápido debido a que pues meramente voy a estar como que explicando los temas de nuevo, o sea, a detalle, y no nos vamos a detener tanto porque pues evidentemente esta grabación es para ustedes. Me presento, soy Daniel Manzanilla, el médico docente a cargo del tema de hoy, y esta es la clase de reposición de la grabación que no se pudo guardar. Ok, pues vamos a comenzar con el tema que es sistema musculoesquelético, ¿de acuerdo? Primero quiero que sepan la definición del sistema, qué es el sistema musculoesquelético a modo general. No creo que se los pregunten, pero necesitamos adentrarnos un poquito, ¿no? De acuerdo. El sistema musculoesquelético o el sistema muscular es el conjunto de músculos del cuerpo controlados por voluntad propia. ¿Y cómo están controlados esos? Por el sistema nervioso. El sistema nervioso es un tema que ya vimos. ¿Qué es la miología? ¿Ok? La miología es una definición que me gustaría que tengan aquí, por favor. Vamos a ver. Voy a poner esto aquí. La miología es la rama de la anatomía que se encarga de estudiar los músculos esqueléticos. Miología, perdón, rama de la anatomía que se encarga de estudiar los músculos esqueléticos, ¿de acuerdo? ¿Qué es un músculo? La definición de músculo es combinación de tejidos que en conjunto permiten la contracción activa. El músculo, cuando vean histología, van a ver que está formado por microfibrillas, ¿ok? De tal manera que son pequeñas microfibrillas que se juntan y forman fibras de músculo como tal y que en conjunto se contraen. Componen aproximadamente el 40 al 50% del peso corporal. ¿Cuál es la función del sistema muscular? Primero que nada o el sistema musculoesquelético, da soporte, ¿de acuerdo? Y permiten movimientos. El sistema esquelético, como tal, solo el sistema esquelético, su principal función es proveer o dar soporte al cuerpo, ¿de acuerdo? Ahora, el sistema musculoesquelético por sí solo no se puede mover. Se mueve gracias al sistema muscular, de tal manera que solamente el sistema esquelético da soporte, más el sistema muscular permite que estos huesos se muevan, ¿de acuerdo? Porque si solo tenemos el sistema esquelético, es un armazón y da soporte al cuerpo, y gracias a los músculos permite que este armazón y soporte se pueda mover, de tal manera que permite la locomoción, ¿de acuerdo? ¿Cómo se mueve el sistema esquelético? Pues gracias a los músculos que se van a contraer y van a tirar de los huesos, permitiendo movimientos como tal, mantenerse erguido, caminar, correr o agarrar algún objeto. ¿De acuerdo? Todo bien hasta aquí. ¿Qué son las articulaciones? Las articulaciones, que es un tema muy importante, los tipos de articulaciones, son las áreas donde se encuentran dos o más huesos. ¿De acuerdo? Es el punto de unión, como podemos ver en la imagen, de dos huesos. En este caso, la imagen que podemos ver aquí, que estoy dibujando, es la articulación de la rodilla, que está formada por tres huesos. Y quiero que lo apunten, ¿de acuerdo? ¿Qué huesos forman la articulación de la rodilla? El fémur, la tibia y la patela. Perdón. La patela o la rótula, ¿de acuerdo? Son los tres huesos que en conjunto te forman a la articulación de la rodilla. Pero las articulaciones, además de que existen muchos tipos, no solamente es el conjunto de huesos como tal. Las articulaciones sirven para la unión de estos huesos y permitir su movimiento adecuado, ¿de acuerdo? Y esta unión no solo es hueso con hueso, sino que hay cartílago, hay membrana sinovial, hay ligamentos, tendones, bursas, líquido sinovial y meniscos.
De estos, los que yo quiero que ustedes se aprendan es cartílago, membrana sinovial, ligamentos y tendones. Y líquido sinovial. Son como que los más importantes. Bueno, membrana sinovial sí es importante, pero va con líquido sinovial, porque una vez les adelanto que la membrana sinovial simplemente sirve para la encargada de producir el líquido sinovial, ¿de acuerdo? Lo que les acabo de resaltar son, son las estructuras que constan a las articulaciones y estas son como que las más importantes. Continuemos. Vamos a ver cada una de ellas. Tenemos el cartílago. El cartílago es un tipo de tejido conjuntivo, tejido que cubre la superficie de un hueso en la articulación. ¿Y cuál es la función? Aquí podemos ver cartílago articular. Lo que encontramos de azul, esto que les estoy pintando de aquí, es el cartílago. La función es cubrir dónde se va a articular con el otro hueso, porque si no existía ese cartílago, al haber esta articulación y este choque del hueso con el otro hueso, va a producir, primero que nada, muchísimo dolor, ¿de acuerdo? Y segundo, desgaste de ese hueso. Este tipo de desgaste, pues ahora sí que se caracteriza por ser muy doloroso y por ser discapacitante, ¿de acuerdo? Entonces, el cartílago articular sirve como una protección para los huesos. Y aquí lo mencionan, ayudan a reducir la fricción del movimiento dentro de una articulación. ¿De acuerdo? La membrana sinovial. Membrana sinovial, básicamente secreta, lo importante aquí que quiero que sepan es que secreta el líquido sinovial. Los ligamentos. Los ligamentos, ahora sí, que no son importantes que se lo sepan todos, pero tienen que saberse la definición, que son tejidos resistentes que rodean las articulaciones. Les brindan sostén y limitan sus movimientos, ¿de acuerdo? De tal manera que de una vez les anticipo y quiero que sepan que los ligamentos van a unir hueso con hueso. Y los tendones van a unir hueso con músculo. ¿Ok? Esa es la diferencia de ligamentos y tendones. Y los ligamentos, existen muchísimos ligamentos y tienen muchísimos nombres. Pero no es importante que se lo sepan, solo quiero que sepan que los ligamentos unen hueso con hueso y se encuentran en las articulaciones. Los tendones son la porción de inserción de los músculos y unen hueso con músculo, ¿de acuerdo? Los tendones, aquí están, es lo que mencioné. Acá al lado de la articulación se unen a los músculos para controlar el movimiento de esa articulación, ¿de acuerdo? Los tendones no necesariamente tienen que estar en las articulaciones. Los tendones se insertan en cualquier porción del hueso. Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero no tiene que saberse toda la inserción de los tendones de los músculos. Solo tienen que saber que los tendones no se insertan o no necesariamente tienen que insertarse o estar donde está la articulación. Bursas. Las bursas, esto no es importante que se los aprendan, solo quiero que sepan que existen, que son pequeñas bolsas. Bursas viene de bolsas como tal, llenas de líquido y de tejido graso meramente. Y pues son como pequeñas bolsitas almohadillas, va. El líquido sinovial es el importante porque es un líquido transparente y pegajoso que es secretado por la membrana sinovial. Aquí lo podemos ver. ¿Cuál es la función del líquido sinovial? Es un lubricante de la articulación. Si no existiera el líquido sinovial, la articulación no funcionaría bien. El lubricar la articulación es importante porque permite la facilidad del movimiento. De hecho, cuando se gasta el líquido sinovial, es más difícil y las articulaciones se vuelven más rígidas, ¿de acuerdo? Entonces es como un lubricante que permite el movimiento adecuado. Y los meniscos son parte de los cartílagos de las rodillas y otras articulaciones, principalmente las rodillas, ¿de acuerdo? Existen dos meniscos en las rodillas, vamos a ver la imagen aquí, que ya las podemos ver de este lado, los voy a poner de color rojo. Estarían más o menos como por aquí los meniscos. Y sirven, ahora sí, como el fémur es un hueso muy grande, donde se va a articular, que es la plataforma tibial o la meseta tibial,
es muy pequeña a comparación de los cóndilos del fémur. Por lo tanto, los meniscos sirven para dar ese sostén o ampliar esa articulación, esa meseta tibial, y que el fémur o los cóndilos se articulen de manera adecuada. Los meniscos son tejido conjuntivo, tejido cartilaginoso, que de igual manera se desgastan. Un daño o una lesión en los meniscos es muy doloroso, ¿de acuerdo? Y es incapacitante de igual manera. Los principales meniscos se van a encontrar en la rodilla meramente. ¿Ok? Continuemos. Ahora sí, los tipos de articulaciones. Realmente, esto es muy importante. Tienen que sabérselo y tienen que conocer las principales articulaciones. La más importante o de las principales es la articulación de tipo pivote. ¿Dónde la vamos a encontrar? La vamos a encontrar aquí. Bueno, aquí dice cadera, pero vamos a borrar esto. Vamos a encontrarla en la articulación atlantoaxoidea. Atlantoaxoidea, ¿de acuerdo? De tal manera que va a ser la unión del atlas con el axis. Vean cómo se forma la articulación aquí. El diente del axis se articula con la parte anterior en el borde posterior del atlas. De tal manera que aquí podemos ver la imagen, cómo forma como que un pivote que permite el movimiento de la cabeza de izquierda a derecha. O sea que podemos mirar de un lado hacia el otro. Si esta articulación se llegase a romper, produce la muerte inminente o una muerte inmediata, ¿de acuerdo? Cualquier fractura a nivel de articulación atlantoxoidea es una muerte inminente o muerte inmediata del paciente. Seguimos con la articulación del hombro. Esta articulación, no sé por qué aquí le llaman de fosa o en bola, pero nosotros la vamos a conocer como esférica, ¿de acuerdo? Esférica. ¿Por qué? La imagen lo dice más que nada. La cabeza del fémur es como una esfera que se va, pero no del fémur, del húmero, es como una esfera que se va a articular con el omóplato. Omóplato. El húmero es aquí. Al ser como una esfera, permite movimiento en cualquier eje. Dense cuenta cómo podemos girar nosotros el hombro, arriba, abajo, izquierda, derecha. Es una articulación meramente libre, es de las articulaciones que más movimientos libres permiten. La articulación de pivote, que es la atlantoxoidea, solo permite movimientos, ahora sí que de lado a lado, para girar la cabeza de izquierda a derecha como tal, ¿de acuerdo? Mientras que la esférica permite movimientos en todas las direcciones. Otro tipo de articulación esférica es la que podemos ver del fémur con el hueso coxal o del acetábulo. Este es el hueso coxal. Fémur. Y donde se va a articular es en el acetábulo, ¿de acuerdo? Que es esta porción. Es otro tipo de articulación, aquí lo podemos ver, esférica, al igual que el hombro. La cabeza del fémur, trocánter mayor, y aquí podemos encontrar el acetábulo, ¿de acuerdo? Entonces, esta articulación es de tipo esférica igual. Porque al igual que el hombro, permite los movimientos en todas las direcciones, ¿de acuerdo? O la articulación de la cadera. Y luego tenemos la articulación en bisagra, que es meramente la del codo. ¿Por qué bisagra? Porque permite movimientos hacia adelante y hacia atrás, ¿de acuerdo? Y aquí lo podemos ver. Vean cómo está esta forma esta bisagra, como de una puerta, si se tratase. Tenemos el húmero, radio y el cúbito. El cúbito tiene su prominencia ósea, que es el olecranon, que este olecranon es el que podemos ver como el codo propiamente, y la bisagra solo va a permitir movimientos hacia atrás y hacia adelante. El ejemplo más típico y que les van a preguntar es el codo. Codo es la articulación en tipo bisagra, ¿de acuerdo? El hombro, ya dijimos, aquí lo podemos ver, que es la articulación de tipo esférica. Y finalmente terminamos con la muñeca. En la muñeca encontramos articulaciones elipsoideas, encontramos articulaciones planas de igual manera entre los dedos y que permiten los movimientos de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver la articulación de la muñeca como tal, en forma articulación elipsoidea como tal, y entre estos huesos del carpo como tal y de los dedos son articulaciones planas que pues meramente tienen un movimiento limitado. Las más importantes son las que les acabo de mencionar,
Y meramente, bueno, la de la rodilla, pues realmente la de la rodilla de igual manera es una articulación que permite movimientos hacia adelante o hacia atrás, ¿de acuerdo? Entonces, meramente es eso lo que tienen que saberse, estos principales tipos de articulaciones, porque les aseguro que esto se los van a preguntar, ¿de acuerdo? Esta imagen sí me gustaría que la copien, que la tengan y que la vayan haciendo como que apuntes, porque pues es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, por parte ahora sí que de este tema de sistema bueno, no hemos terminado con el sistema musculoesquelético, pues de parte de las articulaciones es lo que quiero que se sepa, ¿no? O sea, las principales y pues sus movimientos. Ok, vamos a continuar ahora sí con sistema ya muscular y esquelético. ¿Qué es lo importante aquí? A ver, un momento. Ok, ¿qué es lo importante aquí? No tienen que saberse todos los músculos del cuerpo humano, no les corresponde, lo van a ver cuando vean anatomía, pero sí es importante que sepan los músculos del miembro superior y del miembro inferior, porque esos sí son los más básicos y los que les van a preguntar. En huesos, tienen que saberse ya cuáles son los huesos que conforman el miembro superior, empezando por la escápula u omóplato, siguiendo por el fémur, perdón, el húmero, no sé por qué digo el fémur, el húmero, lo que viene siendo el cúbito, lo que viene siendo el radio como tal. Y ahorita pasamos a la mano, que hay una imagen más que lo especifica. Son los principales huesos del miembro superior, ¿de acuerdo? De tal manera que estos huesos van a permitir la inserción de muchos músculos. Vamos a empezar viendo el húmero, ¿de acuerdo? Aquí les voy a mencionar todos los accidentes óseos y al final les voy a recalcar cuáles son los importantes. Primero que nada, quiero que vean esto. De color morado, voy a poner esta línea y de color verde esta otra línea. ¿Por qué es importante? La de color morado son dos partes del húmero que se denominan cuellos. La de color morado es el cuello anatómico y la de color, ahora sí que verde, es el cuello quirúrgico. De tal manera que, ¿cuál es la relevancia de estos cuellos, cuello anatómico y cuello quirúrgico no el fémur, perdón, del húmero? Es que el cuello quirúrgico, y lo voy a anotar de rojo, cuello quirúrgico, es el que más se lesiona o más fracturas tiene. Fractura. Es el que más comúnmente se fractura. Y el cuello anatómico es el que menos se fractura, pero son dos tipos de cuellos que tienen. ¿Ok? Ahora, vamos a continuar. Esto es un dato clínico que quiero que se sepa y que lo apunte. El cuello del húmero que más se fractura es el cuello quirúrgico y el que menos se fractura es el anatómico. Vamos a encontrar que va a tener una cabeza el húmero. Bajando por la cabeza vamos a encontrar una área que es un troquíter, un trocánter mayor, un troquín o un troquíter, perdón, una tuberosidad mayor, un trocánter mayor, un troquín o un troquíter menor. Y entre estas dos vamos a encontrar un pequeño canal que se va a formar. ¿De acuerdo? Este canal que acabo de resaltar se llama canal bicipital. ¿Y por qué es importante? Porque en el canal bicipital va a pasar un músculo que es el fémur, la cabeza larga del bíceps
del bíceps braquial. No sé por qué estoy diciendo fémur, discúlpenme, estoy disociado en estos momentos. No tiene nada que ver el fémur en este momento. ¿Ok? Entonces, tenemos a la cabeza, que ya mencionamos. Tenemos al troquíter, al troquín. Entre el troquíter y el troquín va a formar el canal bicipital. El canal bicipital va a servir porque ahí va a pasar la cabeza larga del bíceps braquial. Seguimos bajando, pasamos al cuello quirúrgico, pasamos al cuerpo del fémur, nos encontramos una tuberosidad aquí, tuberosidad deltoidea, donde se va a insertar el músculo deltoides. Por aquí encontraremos un canal de torsión, en el tercio inferior del húmero, encontraremos este canal de torsión, que pues meramente son, o sea, ahora sí que pues no sirve, tiene mucha relevancia clínica, más que pues se caracteriza porque cuando vean los huesos del cuerpo humano van a ver como si meramente estuviera torcido aquí. Tenemos los bordes, el borde anterior del húmero, y en la parte aquí inferior, que es la que nos importa, se va a caracterizar porque vamos a encontrar un cóndilo que tiene forma redonda y una tróclea. ¿Okay? Encontraremos aquí arriba una fosa, que es una fosita coronoidea. Aquí encontraremos un epicóndilo y aquí encontraremos una epitróclea, ¿de acuerdo? ¿Por qué epitróclea? Porque está por arriba de la tróclea. ¿Y por qué epicóndilo? Porque está arriba del cóndilo, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que en esta imagen, si trazamos una línea aquí, lo que se encuentra de este lado es medial. Y lo que se encuentra de este lado es lateral. ¿Por qué? Porque vean la imagen de aquí. O bueno, no sé si... Ah, ok, de acuerdo. Aquí podemos trazar la línea media. Entonces, todo lo que esté cerca de la línea media, pues evidentemente es medial. Y lo que esté lejos de la línea media, pues evidentemente es lateral, ¿de acuerdo? Lo que esté por arriba o más arriba de la cabeza es proximal. Y lo que esté yendo a los pies es caudal. Por lo tanto, primero que nada, el húmero es proximal con respecto a la mano, ¿de acuerdo? Y la mano es distal con respecto al húmero por la posición anatómica en la que se encuentran. Por lo tanto, si volvemos a la imagen, encontraremos que el cóndilo, si dividimos aquí a la mitad, lo de aquí va a ser medial y lo de aquí va a ser lateral. ¿De acuerdo? La tróclea y la epitróclea se van a encontrar en dirección medial y el cóndilo y el epicóndilo en dirección lateral. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver las otras posiciones, una, una vista posterior, una vista lateral y una vista medial del húmero. ¿De acuerdo? El borde externo, la epitróclea, cavidad doble craneana, epicóndilo, cóndilo, tróclea, el borde externo, el epicóndilo como tal, como les mencioné, vista lateral. Vean cómo aquí podemos ver esto. Es ahora sí que la cresta supracondilia, y que en las radiografías lo vamos a ver como una silueta de gota. ¿De acuerdo? Por aquí vamos a ver otro color, como que amarillo. En el canal de torsión, que estaría en esta porción, va a venir un nervio por aquí, que va a ser el nervio radial, ¿de acuerdo? Y por aquí va a venir otro nervio, que es el cubital. El nervio cubital va a cruzar por aquí, por aquí. El nervio cubital va a cruzar entre la tróclea y la epitróclea, ¿de acuerdo? Y pues ya son como que los nervios importantes, que recuerden que el nervio que pasa a través o posterior al húmero como tal es el nervio radial. Y cuando se produce una fractura a nivel del canal de torsión, el principal nervio que se va a lesionar, pues evidentemente es el nervio radial. Y como datos clínicos de lesiones del nervio radial, se denomina, cuando se lesiona el nervio radial, ya no podemos mover la mano y queda más o menos suspendida así, como lo estoy dibujando. ¿Ok? Más o menos así queda y ya no la podemos mover. Y se denomina el signo de la mano caída, cuando hay una lesión del nervio radial. ¿Ok?
Sigamos entonces. Después tenemos aquí a lo que viene siendo el radio. A ver, de un momento. Ok, vamos a continuar. A ver. Ok, pues vamos a continuar. Entonces, tenemos al radio y lo importante del radio, ahora sí, quiero que vean que primero va a tener una cabeza, va a tener un cuello y va a tener todo un cuerpo, ¿de acuerdo? Al final va a terminar con una, ahora sí que una porción inferior o una epífisis distal. Y aquí podemos ver, aquí se ve mejor, disculpen. Aquí está el radio y aquí está el cúbito. Aquí podemos ver al cúbito, pero pues como ya empecé con el radio, vamos a continuar con el radio. Tenemos la cabeza, tenemos el cuello que les mencioné, el cuerpo y terminamos con una apófisis, que es una apófisis estiloides. ¿Ok? Vamos a tener una tuberosidad bicipital. Esta tuberosidad es importante porque se va a articular con lo que viene siendo el cúbito. ¿Ok? Tenemos un tubérculo interóseo, una cara anterior, una cara posterior, una cara lateral. Y la más importante es el borde entero, perdón, la apófisis estiloides. En la cara posterior de su apófisis estiloides vamos a encontrar muchos canales para los músculos del miembro del antebrazo, músculos extensores y músculos flexores. Estos canales, que son como 4, no son importantes que se lo sepan, porque ya es muy específico, es muy avanzado. Lo van a estudiar cuando vean anatomía. ¿Ok? Lo que necesito que se lleven a su casa es que tiene una cabeza, un cuello, una tuberosidad bicipital y su apófisis estiloides, ¿de acuerdo? Y que evidentemente es un hueso largo. ¿Y dónde se va a encontrar? En el antebrazo. ¿Y con quién se va a articular? Con el cúbito, ¿ok? Es lo importante de lo que viene siendo el radio. Aquí abajito se va a articular con lo que viene siendo el carpo y la mano propiamente. El cúbito. El cúbito, lo más importante es el olecranon, porque vean cómo aquí está, toda esta prominencia que tiene el cúbito, o meramente si nosotros tocamos nuestro codo, lo que vamos a estar tocando es el olecranon del cúbito. Y es lo más característico de este hueso, que propiamente forma el codo, ¿ok? Después vamos a encontrar esta cavidad, que es una cavidad sigmoidea, que es donde se va a articular la tróclea, ¿qué hueso? Del húmero. La tróclea que viene siendo esta, que les dibujé aquí. Esta tróclea se va a articular aquí, en el olecranon, en la cavidad sigmoidea, ¿de acuerdo? Y después
La segunda característica importante es la apófisis coronoides, y es esta puntita que contamos aquí, la apófisis coronoides. Vamos a encontrar una pequeña porción, esta es para que se articule con, ahora sí, con el radio. Vamos a encontrar sus bordes, sus caras, borde anterior, cara anterior, y finalmente su cabeza, con apófisis estiloides. Dense cuenta que la cabeza está abajo y no está arriba. Normalmente uno pensaría que la cabeza debería estar donde está el olecranon, pero no. A comparación del radio, la cabeza se encuentra arriba, ¿de acuerdo? Empieza con la cabeza y termina con la apófisis estiloides. Aquí no. Aquí su cabeza se va a encontrar abajo y está pequeña. Y la porción más prominente va a ser el olecranon, ¿de acuerdo? Eso es un dato importante y quiero que sepan. Y pues también tiene su apófisis estiloides, ¿de acuerdo? Entonces, lo más importante del cúbito es el olecranon que va a formar, donde se va a articular con la trochlea del húmero y que va a formar el codo. Va a tener su apófisis coronoides, va a tener un cuerpo, va a ser un hueso largo y va a terminar en una pequeña porción que es su cabecita, en la parte inferior. Estos dos huesos, evidentemente, son los huesos que forman el antebrazo. Recuerden que el antebrazo va a tener movimientos de supinación y de pronación. ¿Ok? Aquí podemos ver la imagen. El antebrazo propiamente. Movimientos de supinación y de pronación. ¿Ok? Y terminamos miembro superior con los huesos de la mano. Esto, muchachos y muchachas, tienen que sabérselo. ¿Cuáles son los huesos de la mano? El escafoides, el semilunar, piramidal, pisiforme, ganchoso, hueso grande, trapezoide y trapecio. Estos 8 huesos sí o sí se los tienen que saber. Lamentablemente es muy importante y se los van a preguntar. Para su estudio se divide en 2 porciones. Esta línea que voy a trazar va a dividir a la fila proximal y la fila distal. En la fila proximal vamos a encontrar al escafoides, al semilunar, al piramidal y al pisiforme. No es necesario que se aprendan en qué posición y qué hueso se encuentra al lado de qué hueso. Simplemente quiero que sepan que hay 2 filas, una fila proximal y una fila distal. Y en la fila proximal vamos a encontrar al escafoides, al semilunar, al piramidal y al pisiforme. Y en la fila distal vamos a encontrar al ganchoso, al hueso grande, trapecio y trapezoide. ¿De acuerdo? Meramente es eso lo que tienen que saberse. Tienen que saberse los 8 huesos y que son 2 filas, una fila proximal y una fila distal. ¿De acuerdo? Y esta línea imaginaria de color morado que tracé es como que la división que forma lo que se encuentra. Esta fila de aquí va a ser la fila proximal y la fila de aquí va a ser la fila distal. ¿De acuerdo? Esto me va a formar al carpo, pues viene siendo el carpo propiamente. Luego vienen los huesos metacarpianos que podemos ver aquí. Son 5 huesos metacarpianos. Los huesos metacarpianos se van a enumerar del dedo pulgar. Primer hueso metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto. Usen de referencia el meñique como el quinto metacarpiano y al pulgar como el primer metacarpiano, ¿de acuerdo? Entonces continuemos. Dicho eso, vamos a ver los principales músculos que tienen que saberse que se van a encontrar en el miembro superior. Les repito, no tienen que saberse todos los músculos del cuerpo, solamente el miembro superior y miembro inferior, y de esos los más importantes. El principal músculo que sí o sí se tienen que saber, o si se los llegan a preguntar, es este que estoy resaltando de color rojo, que es el bíceps braquial. Y es el principal músculo, y quiero que lo apunten, flexor del antebrazo. Perdón, sí, flexor del brazo. Vean cómo tiene su cabeza larga que les mencioné anteriormente, que va a pasar a través del canal bicipital y se va a insertar en la porción, en la cavidad glenoidea, en la porción superior del omóplato. Y la cabeza corta se va a insertar en la apófisis coracoides del omóplato, ¿de acuerdo? El omóplato no lo toqué porque sus accidentes óseos no son importantes, o sea, no les van a preguntar mucho el omóplato, más que sepan que es del miembro superior y que forma parte del sistema musculoesquelético, ahora sí que del miembro superior, ¿de acuerdo?
Entonces, más que nada como que por eso no lo mencioné, esos accidentes óseos. Entonces el bíceps, su principal función es flexionar el brazo. Y lo que quiero que sepan es que el bíceps braquial va a ser el principal flexor del brazo, ¿de acuerdo? Si quitamos al bíceps braquial, vamos a encontrar por debajo de él un músculo que es el músculo braquial, ¿de acuerdo? Este músculo braquial es como que un mini bíceps, ¿de acuerdo? Entonces, este mini bíceps, su principal función también va a ayudar a flexionar el brazo, pero su fuerza va a ser menor que la del bíceps braquial. Entonces, solo va a ser como un ayudante. El principal flexor va a ser el bíceps. Si volteamos el brazo, vamos a encontrar el tríceps braquial con sus tres cabezas. ¿Ok? Este iba a formar un tendón, que el tendón se va a insertar en el olecrano, es decir, en el codo. ¿Ok? Van a tener tres cabezas o bastos, un basto interno, un basto externo y un basto, ahora sí que lateral o una porción larga, ¿de acuerdo? Estas tres cabezas se van a insertar en el húmero y en el omóplato. ¿En qué porción? No es importante. Solo quiero que sepan que el tríceps, su principal función va a ser el principal extensor del brazo, ¿de acuerdo? Entonces, el principal extensor del brazo es el tríceps y el principal flexor del brazo es el bíceps braquial, ¿ok? Aquí podemos ver esta imagen bien bonita, donde podemos ver aquí el bíceps de color rojo, de color azul, les voy a dibujar aquí otro músculo que es el pectoral mayor, y de color morado les voy a dibujar el último músculo que viene siendo el deltoides. El deltoides, su principal función va a ser producir la abducción y aducción del brazo, principalmente los movimientos de abducción del brazo, ¿de acuerdo? O sea, va a permitir movimientos, ahora se los voy a dibujar. Ok, aquí tenemos a la persona. Perdonen por el dibujo todo raro. Entonces va a permitir la abducción y aducción del brazo, ¿de acuerdo? Permite que nosotros podamos levantar el brazo, que podamos levantar la mano, ¿de acuerdo? Así. Son los movimientos que permite el deltoides, ¿ok? Dicho eso, son los principales músculos que quiero que se sepan del miembro superior, porque encontramos los músculos del antebrazo, pero son muchísimos y son muy, muy específicos, y eso ya es anatomía clínica y anatomía de primer año de medicina, que no se los van a preguntar en su examen porque eso lo van a ver una vez que entren a la facultad. Terminando con miembro superior, pasaremos a miembro inferior. Miembro inferior, veremos brevemente los huesos, primero que nada. Primero vamos a encontrar que un hueso ilíaco, ¿ok? Ese que ya todos conocemos y que estoy dibujando. El hueso ilíaco va a estar formado por tres porciones: el isquion, el ilion y el pubis, ¿de acuerdo? Este es el ilion, este es el isquion y aquí está el pubis. Tres porciones del hueso ilíaco o del hueso coxal, ¿de acuerdo? Y lo podemos dividir como por aquí: ilion, pubis, isquion. Ok, el miembro inferior va a estar formado por los huesos, ahora sí, como les mencioné, hueso coxal o hueso ilíaco, el fémur, ahora sí, la tibia y el peroné, ¿ok? Principales huesos largos del miembro inferior. El fémur, mencioné anteriormente que la articulación de la cadera va a ser una articulación de qué tipo? Esférica. Al igual que la articulación del hombro. Vamos a encontrar su cuello anatómico del fémur, vamos a encontrar su cabeza, dense cuenta. Su cuello quirúrgico estaría como este nivel. Vamos a encontrar un gran tubérculo o trocánter mayor, que es el que estoy dibujando.
un trocánter mayor, es el que dibujé, un trocánter menor, el que está aquí. Por aquí vamos a encontrar una cresta o línea denominada línea intertrocanteria. Bajaremos con el cuello quirúrgico, luego bajamos por todo el cuerpo del fémur, ¿ok? El fémur es el hueso más largo del cuerpo humano, quiero que lo sepan de una vez. Finalmente, seguimos bajando y nos encontramos con las crestas supracondilia lateral, cresta supracondilia medial. Terminamos ahora sí que con los que vienen siendo los epicóndilos, con la tróclea, con los cóndilos meramente del fémur, ¿ok? Y lo podemos ver los cóndilos. 1, 2 cóndilos, los epicóndilos, un tubérculo para el músculo aductor mayor, que se lo van a ver después, no les corresponde. Las crestas, por aquí podemos ver crestas supracondilias. Y en la parte posterior vamos a encontrar esta escotadura o fosa intercondilia, ¿de acuerdo? Esta es la vista posterior. Aquí encontramos el trocánter menor, el trocánter mayor, la cresta intercondilia que les mencioné, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo importante que quiero que se sepan de aquí? Tiene una cabeza, un trocánter mayor, un trocánter menor, que tiene una tróclea, cóndilos y una escotadura intercondilia, ¿ok? O una fosa intercondilia. Son los accidentes óseos que quiero que se sepan y los más importantes del fémur, obviamente. Podemos ver las otras vistas, la cara interna y la cara externa del fémur, los bordes, tubérculos, etc. ¿Okay? Seguimos bajando y nos encontramos con la tibia. Lo más importante de la tibia es esta parte, que viene siendo la meseta tibial. ¿Por qué es importante? Porque aquí se va a articular con el fémur, con los cóndilos del fémur. ¿Ok? Y en esta porción es donde van a estar los meniscos que les mencioné al principio de la clase, que sirven para aumentar la área de articulación del fémur con la tibia, ¿ok? Porque recuerden que el fémur es un hueso muy grande y la tibia pues está pequeñito en comparación del fémur. Esta meseta tibial va a tener espinas, ¿ok? Estas de aquí, que son las espinas de la tibia, ¿ok? O crestas, ahora sí que, pues sí, de propiamente la tibia, que son las que se encuentran aquí en la meseta tibial. Las cavidades glenoideas, donde se va a articular los cóndilos del fémur. En la parte anterior vamos a encontrar la tuberosidad tibial. Seguimos bajando por todo el cuerpo de la tibia. Encontramos un borde externo, un borde anterior y una cara externa con una cara anterior y una cara medial. Y finalmente terminamos con un maleolo interno. ¿Ok? Seguiremos con los canales de articulación, canales de los flexores de los músculos tibiales. Estos no son importantes para ustedes, lo van a ver cuando estén en primer año de anatomía. Pero meramente lo importante de la tibia es eso, ¿ok? Aquí encontramos un tubérculo de Gerdy. El tubérculo de Gerdy, pues no creo que se los pregunten, pero se encuentra en la porción, ahora sí que superolateral, perdón, superomedial de la tibia, ¿de acuerdo? Es la inserción de los músculos de lo que viene siendo la pata de ganso, se lo denomina, pero eso lo van a ver después. Entonces, lo más importante es que quiero que sepan es que va a tener su meseta tibial. Sus espinas de la tibia y sus cavidades glenoideas para la articulación del fémur. ¿Okay? Aquí podemos ver el maleolo que les mencioné. ¿De acuerdo? Dense cuenta que la tibia se encuentra medial, ¿ok? Y esto es importante. La tibia es medial y este de aquí, que es el peroné, es lateral. Esta, que típicamente conocíamos como tobillo, que es la pierna, si la dividimos en dos, vamos a encontrar, si les llegan a preguntar, ¿la tibia es medial o lateral respecto al peroné? Ustedes van a decir que la tibia es medial y el peroné se encuentra en posición lateral, ¿de acuerdo?
como podemos ver en el esquema, en el dibujo de aquí, más que claro. Finalmente vamos a continuar con el peroné. Por aquí no lo encuentro. Ok. Pues aquí tenemos el peroné. Pero básicamente el peroné solo va a tener una cabeza, un cuello, un cuerpo. Y una apófisis estiloides. No tienen nada, no tienen más datos relevantes. Entonces, meramente es eso. Lo principal es el fémur y la tibia. Y ahora sí, como que lo más importante, el miembro inferior, son los huesos del pie. Antes de ir a esta imagen, vamos a ir a esta, que es la más esquemática. En la mano son huesos del carpo, en el pie son huesos del tarso, ¿de acuerdo? No se confunda. Lo que se encuentra de color naranja, toda esta zona que les estoy señalando aquí, es el tarso, ¿de acuerdo? Lo de verde ya son los metatarsos. Y finalmente las falanges. Todo lo de color de naranja son los huesos del tarso. Y si vemos desde, ahora sí que empezamos desde abajo hacia arriba, primero vamos a encontrar el primer hueso que es el astrágalo. Por debajo del astrágalo, el hueso más prominente es el calcáneo, que es el que forma la planta del pie, como conocemos típicamente. Entonces, el principal hueso y el más grande va a ser el calcáneo. Por arriba del calcáneo vamos a encontrar el astrágalo. Por delante del astrágalo encontraremos el hueso navicular. Por delante del navicular encontraremos tres huesos, que son los huesos cuneiformes. Primer, segundo y tercer hueso cuneiforme. Por del lado al tercer cuneiforme encontraremos al hueso cuboides, porque tiene forma de cubo. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que eso sí se lo tienen que saber. Los huesos del tarso se los tienen que saber y los huesos del carpo también, porque les van a preguntar cuáles de estos no es parte de los huesos del tarso o cuál de estos no es parte de los huesos del carpo. Y si no se dominan los huesos del carpo y del tarso, se van a confundir y pueden pensar que el navicular o el astrágalo son huesos del carpo cuando realmente son del tarso, ¿de acuerdo? Entonces, los huesos del tarso son el calcáneo, que forma la planta del pie. Por arriba del calcáneo va a estar el astrágalo. Por delante del astrágalo va a estar el navicular. Por delante del navicular van a estar los cuneiformes, que son tres. Primero, segundo y tercer cuneiforme. Al lado del tercer cuneiforme vamos a encontrar el hueso cuboides. Y son todos los huesos que forman ahora sí que el tarso. Por delante del tarso vamos a encontrar en color verde los huesos metatarsianos. ¿Ok? Y se van a enumerar primero, segundo, tercer, cuarto y quinto metatarsiano. Y finalmente las falanges. Que las falanges tienen tres porciones: falange proximal, falange media y falange distal. Recuerden que el dedo gordo solamente va a tener una falange proximal y una falange distal, tanto en la mano como en el pie. ¿Ok? Y pues aquí podemos ver la imagen. Los huesos metatarsianos, como podemos ver aquí, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y ahora sí que las falanges. Falange proximal, falange distal del dedo gordo, falange proximal, media y distal del resto de los dedos. Aquí las cuñas, como les mencioné, que son los huesos primer, segundo y tercero. Podemos ver el astrágalo, el tarso propiamente y el calcáneo. Esta es una vista anterior. Y esta es una vista, bueno, esta de aquí es superior y esta de aquí es inferior. Aquí está la planta del pie. Planta del pie, ¿ok? Y pues meramente sería eso, ¿ok? Los músculos del miembro inferior no son muy importantes, ¿de acuerdo? Porque ahora sí que músculos del miembro inferior, a menos de que quieran que lo veamos en una clase extra, pues yo no tendría problema con explicárselos, pero sinceramente no creo que se los pregunten. De todas formas, voy a dejarlo con los demás profesores y vamos a ver si preparo una clase especial de músculos del miembro inferior, porque ya estamos a poco tiempo, entonces realmente tienen que optimizar su tiempo de estudio. Pero pues, ok, sería todo por parte del sistema musculoesquelético, generalidades y principales huesos del miembro superior y miembro inferior.
Tienen que aprenderse todo lo que mencionamos aquí, lo que acabo de mencionar, porque es muy importante, ¿de acuerdo? Ok, dicho eso, voy a detener la grabación y voy a volver a abrir la grabación con sistema cardiovascular, ¿ok? Porque quiero que sean como que porciones, para que no sea muy pesada la clase, de que 2 horas y lo estén viendo todo propiamente. Entonces, denme un momento.